Bienvenidos. Para asegurar que encuentres este refugio mañana, suscríbete ahora. No pierdas tu lugar de descanso en el algoritmo. Ahora, respira profundo. El viaje comienza. Buscadores de la verdad y admiradores de lo sublime, a este rincón de nuestra existencia, donde el tiempo parece detenerse para revelarnos sus secretos más profundos. Hoy, los invito a elevar la mirada, no hacia las galaxias lejanas, sino hacia esa delicada y turbulenta capa de gases que envuelve nuestro hogar, la atmósfera. A menudo la percibimos como un vacío transparente, una nada que simplemente nos permite respirar, pero en realidad es un océano invisible, un fluido denso y vibrante, donde se gestan fuerzas de una magnitud que desafía la imaginación humana. En este primer capítulo de nuestro viaje, vamos a presenciar el despertar de un titán, un fenómeno que nace de la sutil fricción entre partículas microscópicas y culmina en una liberación de energía capaz de rasgar el tejido mismo del aire, alcanzando temperaturas que harían que la superficie de nuestro Sol pareciera por un breve instante una brisa fresca de primavera. Todo comienza con un suave susurro del Sol sobre la piel de la Tierra. El calor solar, esa caricia constante, calienta la superficie terrestre, y con ella las moléculas de aire que descansan sobre el suelo. Como globos invisibles que anhelan la libertad, estas parcelas de aire cálido y húmedo comienzan a ascender, iniciando una danza de convección que es el motor de todo lo que está por venir. A medida que suben, la presión disminuye y el aire se expande, enfriándose en un proceso termodinámico de una elegancia matemática absoluta. Lo que antes era vapor invisible comienza a condensarse en diminutas gotas de agua, formando esas majestuosas catedrales de vapor que llamamos nubes. Pero no es una nube cualquiera la que nos interesa hoy. Es el cumulonimbus, una torre colosal que puede alzarse hasta los 18 kilómetros de altura, penetrando en los dominios donde el aire es tan gélido que el agua ya no puede existir en estado líquido. Dentro de este gigante de vapor, el caos reina bajo una apariencia de serenidad desde la distancia. Las corrientes ascendentes son tan poderosas que lanzan gotas de agua hacia las regiones superiores de la nube, donde las temperaturas caen drásticamente bajo el punto de congelación. Aquí, en este laboratorio gélido, las gotas de agua se transforman en pequeños cristales de hielo y en partículas de granizo blando, conocidas científicamente como graupel. Imaginen billones de estos diminutos proyectiles de hielo suspendidos en un torbellino de aire, chocando entre sí en una coreografía frenética y desordenada. Es en estos choques, en esta fricción constante y violenta, donde ocurre el milagro de la separación de cargas. Es un proceso que recuerda a cuando frotamos un globo contra un jersey de lana, pero a una escala planetaria, donde la escala de lo diminuto se suma para crear un potencial eléctrico de proporciones titánicas. La física detrás de este encuentro es fascinante. Cuando un pequeño cristal de hielo choca con una partícula de graupel más grande y pesada, ocurre una transferencia de electrones. Debido a sutiles diferencias en la estructura de la superficie y la temperatura de las partículas, los electrones, esas partículas subatómicas cargadas negativamente, prefieren migrar hacia el graupel más pesado. Este intercambio deja a los ligeros cristales de hielo con una carga positiva, mientras que el graupel se vuelve ávido de negatividad. Es un robo microscópico, un intercambio de identidad eléctrica
que ocurre billones de veces por segundo en el corazón de la tormenta. Lo que antes era una masa de vapor neutra, ahora está comenzando a polarizarse, dividiéndose en dos bandos eléctricos invisibles, pero inmensamente poderosos, que aguardan el momento de su reencuentro. Aquí es donde la gravedad, esa fuerza persistente que todo lo atrae, juega su papel crucial en este drama atmosférico. Las partículas de Graupel, ahora pesadas y cargadas negativamente, comienzan a descender hacia la base de la nube, vencidas por su propia masa. Mientras tanto, los ligeros cristales de hielo, portadores de la carga positiva, son arrastrados por las potentes corrientes ascendentes hacia la cima de la nube, el yunque que se extiende contra la estratosfera. La nube se ha convertido, de manera efectiva, en una batería gigante de dimensiones kilométricas. La parte superior brilla con un exceso de protones, mientras que la base se oscurece con una acumulación masiva de electrones. Esta separación de cargas crea un campo eléctrico de una intensidad sobrecogedora, una tensión invisible que busca desesperadamente una forma de equilibrarse, de volver a la paz de la neutralidad. Pero la atmósfera es un aislante extraordinario. El aire, por naturaleza, se resiste al flujo de la electricidad. Es un guardián celoso que impide que las cargas se mezclen fácilmente. Sin embargo, la acumulación de electrones en la base de la nube es tan vasta que comienza a influir en el mundo que hay debajo. Como si fuera un espejo eléctrico, la enorme carga negativa de la nube repele a los electrones que se encuentran en la superficie de la Tierra, empujándolos hacia lo más profundo del suelo. Esto deja la superficie terrestre, los árboles, las casas y a nosotros mismos, con una carga positiva inducida. Ahora, el escenario está completamente montado. Una base de nube cargada negativamente flotando sobre un suelo cargado positivamente, con un aire que lucha valientemente por mantenerlos separados. La tensión es palpable, un silencio eléctrico que precede a la ruptura del orden natural. Para comprender la magnitud de lo que está a punto de suceder, debemos hablar de la resistencia del aire. El aire tiene lo que los físicos llaman rigidez dieléctrica. Imagínenlo como una presa que contiene un océano de agua. La presa es fuerte, pero tiene un límite. Ese límite es de aproximadamente 3 millones de voltios por cada metro de aire. Cuando el campo eléctrico entre la nube y el suelo supera este umbral crítico, el aire ya no puede actuar como un aislante. Las moléculas de oxígeno y nitrógeno, que normalmente son estables y tranquilas, comienzan a ser desgarradas. Los electrones son arrancados de sus átomos en un proceso violento llamado ionización. El aire, que era un muro, comienza a transformarse en un camino, un canal de plasma conductor que permitirá que la energía acumulada fluya con una furia devastadora. Este es el momento en que nace el líder escalonado, o stepped leader. No es un destello único y continuo, sino una serie de pulsos invisibles que descienden desde la nube hacia la Tierra. Cada escalón mide unos 50 metros de largo y avanza en intervalos de microsegundos, buscando el camino de menor resistencia a través de la atmósfera. Es como una raíz eléctrica que crece en la oscuridad, ramificándose y tanteando el aire, buscando desesperadamente una conexión con el suelo. A medida que este líder se acerca a la superficie, la atracción entre las cargas se vuelve irresistible. La Tierra responde enviando conectores ascendentes, filamentos de carga positiva
que surgen de los puntos más altos, como pararrayos naturales o las puntas de las hojas de un árbol, extendiéndose hacia el cielo para cerrar el circuito. Visualicen por un momento la escala de tiempo en la que estamos operando. Todo esto ocurre en una fracción de segundo, mucho más rápido de lo que el ojo humano puede procesar. El líder escalonado desciende a una velocidad de unos 300.000 kilómetros por hora. Una danza frenética de partículas subatómicas que buscan el equilibrio. Mientras tanto, la energía acumulada en la nube es equivalente a la de cientos de litros de gasolina, pero concentrada en un canal no más ancho que un dedo humano. El aire alrededor de este canal comienza a vibrar con una premonición de lo que vendrá. La tensión es tan alta que el propio espacio entre la nube y el suelo parece gemir bajo el peso del potencial eléctrico. Estamos en el umbral de una transformación de la materia, donde el gas se convertirá en plasma, el cuarto estado de la materia. Cuando finalmente el líder escalonado se encuentra con uno de los conectores ascendentes que brotan de la Tierra, el circuito se cierra. En ese instante preciso, la resistencia del aire se desvanece por un ondua completo y se abre una autopista eléctrica directa entre el cielo y el suelo. Lo que sigue no es el descenso de la carga, sino un golpe de retorno, o return stroke, una onda de corriente masiva que viaja desde el suelo hacia la nube a un tercio de la velocidad de la luz. Este es el destello cegador que vemos, el rayo propiamente dicho. Es un flujo de electrones tan intenso que calienta el aire a su paso de forma casi instantánea. En millonésimas de segundo, el canal de aire alcanza una temperatura de 30.000 grados Celsius. Para ponerlo en perspectiva, eso es 5 veces más caliente que la superficie visible del Sol. Esta temperatura extrema provoca una expansión explosiva del aire. Las moléculas, excitadas por una energía térmica inimaginable, salen disparadas hacia afuera, a velocidades supersónicas, creando una onda de choque que viaja a través de la atmósfera. Esta onda de choque es lo que nuestros oídos perciben como el trueno. Es, en esencia, el sonido del aire explotando debido al calor extremo. Si estuviéramos lo suficientemente cerca, no oiríamos un retumbo, sino un crujido seco y ensordecedor, como el de un látigo gigante rompiendo la barrera del sonido. La luz y el sonido, dos mensajeros de la misma catástrofe física, viajan a velocidades distintas, permitiéndonos calcular la distancia a la que el Titán ha golpeado, recordándonos que incluso en el caos hay un orden matemático subyacente. Pero volvamos al interior de ese canal de plasma. A 30.000 grados, la materia se comporta de maneras extrañas. Los átomos están tan excitados que emiten una luz blanca azulada intensa, rica en radiación ultravioleta. Es una luz que no solo ilumina el paisaje, sino que altera la química de la atmósfera. El intenso calor rompe las moléculas de nitrógeno y oxígeno en el aire, permitiendo que se recombinen en óxidos de nitrógeno y ozono. Ese olor metálico y fresco que a menudo percibimos después de una tormenta es el aroma de la química atmosférica reescrita por el rayo. El rayo no es solo un destructor, es un alquimista que fertiliza la tierra, convirtiendo el nitrógeno inerte del aire en una forma que las plantas pueden absorber, alimentando la vida a través de un acto de violencia pura. A menudo olvidamos que cada rayo es un evento único, una escultura efímera de energía que nunca se repetirá de la misma forma.
Aunque los vemos como líneas quebradas, su estructura es de una complejidad fractal asombrosa. Cada ramificación, cada giro en el camino, está determinado por variaciones minúsculas en la densidad del aire, la humedad y la presencia de partículas de polvo. Es la física del caos manifestada en luz. Y aunque un solo rayo puede durar menos de medio segundo, a menudo está compuesto por varios golpes sucesivos que viajan por el mismo canal ionizado, lo que explica por qué a veces vemos que el rayo parpadea. Es la nube vaciando sus reservas de energía en una serie de ráfagas rápidas, como un gigante que intenta recuperar el aliento después de un esfuerzo supremo. La cantidad de energía liberada es difícil de procesar para nuestra mente. Un solo rayo promedio transporta unos 5.000 millones de julios de energía. Eso es suficiente para alimentar una bombilla de bajo consumo durante décadas, o para tostar 100.000 rebanadas de pan en un instante. Sin embargo, esta energía es tan concentrada y tan breve que capturarla sigue siendo uno de los grandes desafíos tecnológicos de nuestra especie. El rayo es, por ahora, un recordatorio de nuestra propia pequeñez, una manifestación de que, a pesar de todos nuestros avances, seguimos viviendo a merced de los procesos termodinámicos de un planeta vibrante y energético. Somos observadores de un espectáculo que ha ocurrido durante miles de millones de años, mucho antes de que el primer ancestro humano caminara sobre la Tierra. Es curioso pensar que este proceso, tan violento y magnífico, comienza con algo tan humilde como el roce de dos cristales de hielo. Nos enseña que en el universo, lo macroscópico está intrínsecamente ligado a lo microscópico. No puede haber un trueno que sacuda las montañas sin que primero haya habido una colisión invisible entre partículas de agua en las alturas gélidas. Esta interconexión es la esencia de la física atmosférica. Cada vez que observamos un rayo, estamos presenciando la resolución de un conflicto eléctrico, el momento en que la atmósfera recupera su equilibrio perdido. Es un recordatorio visual de que la naturaleza siempre busca la estabilidad, incluso si para lograrla debe recurrir a la creación de un calor superior al del Sol. A medida que la tormenta avanza, la nube continúa su ciclo de regeneración. Mientras haya corrientes ascendentes y humedad, la fábrica de hielo seguirá funcionando, separando cargas y acumulando tensión una vez más. El rayo que acabamos de presenciar es solo un suspiro en la vida de la tormenta. Pero para nosotros, los observadores, es una ventana abierta a la comprensión de las fuerzas fundamentales. El electromagnetismo, la termodinámica y la mecánica de fluidos, todas convergiendo en un único y glorioso instante de luz. Es la ciencia en su estado más puro y visceral, una lección escrita en el cielo con tinta de plasma y fuego. En la quietud que sigue a un gran relámpago, cuando el eco del trueno se desvanece en la distancia, queda un sentimiento de asombro que es difícil de describir. Es la comprensión de que formamos parte de un sistema inmenso y dinámico, donde incluso el aire que respiramos tiene el potencial de convertirse en una estrella momentánea. La atmósfera no es solo nuestro escudo contra el vacío del espacio. Es también un lienzo donde el universo expresa su poder más crudo. Al estudiar la física del rayo, no solo aprendemos sobre voltajes y temperaturas. Aprendemos sobre la paciencia de la naturaleza, que construye tensiones durante horas para liberarlas en milisegundos,
y sobre la belleza que reside en la liberación de esa energía. Así concluye nuestra primera etapa de este viaje por la electricidad atmosférica. Hemos visto cómo el Sol pone en marcha el motor de la tormenta, cómo el hielo se convierte en una herramienta de carga y cómo el aire, ese aislante fiel, finalmente cede ante la presión insoportable de los electrones. Pero esto es solo el comienzo. En nuestro próximo encuentro, nos adentraremos aún más en el corazón del plasma. Exploraremos los diferentes tipos de rayos que existen, desde los que nunca salen de las nubes hasta los misteriosos duendes que bailan en la frontera con el espacio. Y descubriremos qué sucede cuando este calor solar golpea la arena de nuestros desiertos. Por ahora, los dejo con la imagen de ese canal de luz, más caliente que el sol, recordándonos que vivimos en un mundo de maravillas invisibles, esperando ser comprendidas. Bienvenidos de nuevo a este rincón de quietud, donde el tiempo parece detenerse para permitirnos observar los mecanismos más íntimos de nuestro planeta. En nuestra etapa anterior, dejamos a la tormenta en un estado de tensión casi insoportable. Una inmensa batería de nubes cargada con la furia de miles de millones de electrones, buscando desesperadamente una salida. Ahora, debemos agudizar nuestra visión, ralentizar nuestra percepción de la realidad hasta que cada microsegundo se convierta en una eternidad. Porque estamos a punto de presenciar el nacimiento de uno de los fenómenos más complejos y hermosos de la naturaleza. El camino de los líderes. El aire que nos rodea, ese manto invisible de nitrógeno y oxígeno que solemos considerar vacío, es en realidad un muro obstinado, un aislante que se resiste con todas sus fuerzas a dejar pasar la electricidad. Pero la presión desde lo alto es ya demasiado grande para ser contenida por mucho más tiempo. Imaginen, si son tan amables, el borde inferior de una nube cumulonimbo, una masa oscura y turbulenta que cuelga sobre el paisaje como una promesa de cambio. Allí, en la penumbra, algo extraordinario comienza a suceder. La resistencia del aire empieza a desmoronarse, no de golpe, sino de una manera meticulosa y fragmentada. Lo que los científicos llaman el líder escalonado o stepped leader inicia su descenso hacia la Tierra, pero no lo hace como una flecha recta y veloz, sino como un explorador ciego que tantea el terreno en la oscuridad absoluta. Este líder es una rama de energía invisible a nuestros ojos humanos, una vanguardia de electrones que avanza en saltos bruscos de unos 50 metros cada uno, deteniéndose apenas una millonésima de segundo, para decidir cuál será su siguiente paso en este laberinto de moléculas de gas. Para entender este viaje, debemos sumergirnos en el mundo de lo atómico, donde las leyes de la materia que conocemos empiezan a doblarse bajo el peso de un campo eléctrico colosal. A medida que el líder escalonado empuja hacia abajo, el aire frente a él sufre una transformación violenta. Los electrones que normalmente orbitan pacíficamente alrededor de sus núcleos son arrancados de cuajo por la atracción eléctrica, convirtiendo el aire neutro en un estado de la materia mucho más exótico: el plasma. Este proceso de ionización crea un canal conductor, un túnel microscópico de aire roto que permite que la carga fluya un poco más lejos, rompiendo la aislación del cielo centímetro a centímetro. Es una lucha titánica entre la voluntad de la nube por descargarse y la terquedad del aire por mantenerse intacto. Una danza de fuerzas invisibles
que prepara el escenario para el gran evento térmico que está por venir. Mientras este líder invisible serpentea hacia el suelo, no lo hace solo, sino que se ramifica como las raíces de un árbol celestial buscando agua en un desierto de aire. Cada rama es un intento, un quizás, una ruta potencial que la electricidad explora para encontrar el camino de menor resistencia hacia la Tierra. Es una geometría fractal perfecta, dictada por las sutiles variaciones en la densidad del aire, la humedad y la temperatura. El rayo está, en esencia, escribiendo un mapa de las debilidades de la atmósfera mientras desciende. Observen con asombro cómo esta estructura ramificada se expande, cubriendo cientos de metros en una fracción de lo que tardamos en parpadear, creando una red de canales ionizados que brillan con una luz tenue y violácea, casi imperceptible, pero cargada con un potencial de destrucción y creación sin igual. Pero el cielo no es el único actor en este drama eléctrico, pues la Tierra, bajo la sombra de la tormenta, comienza a responder de una manera igualmente fascinante. A medida que el líder escalonado se acerca a la superficie, su inmensa carga negativa repele los electrones del suelo, dejando una acumulación masiva de carga positiva en todo lo que sobresale del paisaje. Las copas de los árboles, las puntas de las torres de alta tensión, incluso las briznas de hierba o la cabeza de un caminante desprevenido, comienzan a emitir lo que llamamos serpentinas o streamers. Estas son pequeñas lenguas de fuego azulado, hilos de carga positiva que se estiran hacia arriba, tratando desesperadamente de alcanzar al líder que desciende desde las nubes, como si la Tierra misma quisiera tocar el cielo en un gesto de comunión eléctrica. Este es el momento de máxima tensión, el silencio antes del estruendo, donde miles de estas serpentinas compiten por ser la elegida para cerrar el circuito. Imaginen la escena. Desde la nube, una raíz de energía invisible baja a trompicones, y desde el suelo, cientos de dedos de luz positiva se alzan para recibirla. Es una búsqueda mutua en la inmensidad del espacio atmosférico. Cuando una de estas serpentinas finalmente se encuentra con una de las ramas del líder escalonado, a unos pocos metros sobre el suelo, se produce el contacto. En ese preciso instante, se establece un puente ininterrumpido de plasma entre la nube y la Tierra, un cable de aire ionizado que es, por un momento, el camino más fácil para que toda la energía acumulada se libere de forma catastrófica. Lo que vemos a continuación no es el descenso del rayo, sino lo que los físicos denominan el trazo de retorno. Una vez que el puente está construido, la carga acumulada en el suelo fluye hacia arriba, a través del canal establecido con una velocidad que desafía nuestra comprensión, alcanzando casi un tercio de la velocidad de la luz. Es este flujo masivo de corriente lo que produce el destello cegador que ilumina nuestras noches de tormenta. La energía es tan vasta que el canal de aire, que apenas tiene el grosor de una moneda de €1, se calienta instantáneamente a temperaturas que superan los 30.000 grados Celsius. Para poner esto en perspectiva, es una temperatura 5 veces superior a la de la superficie de nuestro Sol, una herida de fuego solar abierta en mitad de nuestra atmósfera terrestre. Este calor extremo provoca que el aire dentro del canal se expanda de forma explosiva, creando una onda de choque que viaja a través de la atmósfera y que nuestros oídos perciben como el trueno. El sonido es, por tanto, el grito del aire al ser desgarrado y expandido por una temperatura que no debería existir en nuestro mundo cotidiano.
Pero el proceso no siempre termina con un solo destello. A menudo, después del primer trazo de retorno, la nube aprovecha el canal ya ionizado para enviar más descargas, llamadas líderes dardos, que viajan mucho más rápido porque el camino ya ha sido despejado. Esto es lo que causa ese efecto de parpadeo que a veces observamos en los rayos más potentes, una sucesión de golpes de energía que golpean el mismo lugar una y otra vez en milisegundos. Es fundamental comprender que no todos los rayos son iguales, ni todos buscan el abrazo de la Tierra. De hecho, la gran mayoría de la actividad eléctrica ocurre en el secreto de las nubes, en lo que llamamos rayos intranube. Estos son los resplandores internos que iluminan la tormenta desde dentro, como si la nube fuera una inmensa lámpara de papel llena de luciérnagas furiosas. En estos casos, el líder escalonado encuentra su contraparte positiva dentro de la misma estructura nubosa o en una nube vecina, creando una red de autopistas de plasma que nunca llegan a tocar el suelo. Estos rayos son los arquitectos de la estructura interna de la tormenta, redistribuyendo las cargas para mantener el equilibrio en ese caos de hielo y viento que describimos anteriormente. Existe también una variante majestuosa conocida como el rayo de yunque, que se origina en la parte superior de la tormenta, donde la carga es predominantemente positiva. Estos rayos son particularmente peligrosos y fascinantes, porque pueden viajar horizontalmente a través del aire claro durante kilómetros antes de descender bruscamente hacia la Tierra, cayendo como un rayo del cielo azul, en lugares donde ni siquiera está lloviendo. Al provenir de las capas más altas y frías, estos rayos suelen transportar una cantidad de energía mucho mayor que los rayos negativos comunes, con trazos de retorno que duran más tiempo y generan un calor aún más persistente, capaces de fundir metales y transformar la arena en cristal en un abrir y cerrar de ojos. Volumen 3dB. Si observamos la anatomía de este fenómeno con la paciencia de un naturalista, descubriremos que el rayo es un escultor del aire. El plasma que se forma no es simplemente aire caliente. Es un estado de la materia donde los electrones y los iones bailan libremente, permitiendo que la materia se comporte más como un fluido que como un gas. En este estado, el nitrógeno atmosférico, que es increíblemente estable y difícil de separar, se rompe y se recombina, creando óxidos de nitrógeno que luego caerán con la lluvia para fertilizar el suelo. Es una ironía maravillosa de la naturaleza. El mismo fenómeno que puede reducir un árbol a cenizas es el encargado de proporcionar el alimento esencial para que los bosques crezcan y prosperen. La destrucción y la creación, una vez más, entrelazadas en un solo destello de luz. La física detrás de esta ramificación, de este camino de los líderes, nos habla de una eficiencia brutal. La naturaleza no desperdicia energía, busca siempre el equilibrio. Cuando vemos las ramas de un rayo extendiéndose por el cielo, estamos viendo la solución visual a una ecuación matemática increíblemente compleja planteada por la atmósfera. El rayo es la respuesta de la naturaleza a un desequilibrio de potencial, un intento desesperado y violento de volver a la paz eléctrica. Y aunque para nosotros parezca un evento de caos puro, cada giro, cada bifurcación y cada escalón del líder está dictado por las leyes inmutables de la termodinámica y el electromagnetismo, operando a una escala que nos hace sentir pequeños y al mismo tiempo profundamente conectados con el cosmos.
A medida que avanzamos en nuestro viaje, no podemos evitar maravillarnos ante la brevedad de este proceso. Todo lo que hemos descrito, desde el primer paso del líder escalonado hasta el último suspiro del trazo de retorno, ocurre en un tiempo tan corto que nuestra biología no está diseñada para procesarlo. Necesitamos cámaras que capturen miles de fotogramas por segundo para ver la danza. De lo contrario, solo vemos el resultado final, el destello súbito. Pero saber lo que ocurre en esa oscuridad, entender que hay una búsqueda, un encuentro y una respuesta, transforma nuestra visión de la tormenta. Ya no es solo un ruido aterrador, sino una sinfonía de precisión subatómica ejecutada en el escenario más grande de la Tierra. Pero, ¿qué ocurre cuando esta energía, más caliente que el Sol, finalmente hace contacto con la materia sólida de nuestro mundo? ¿Qué secretos quedan grabados en la roca o en la arena cuando el plasma se apaga? Y más allá de nuestra atmósfera, en los límites mismos del espacio, ¿qué son esas extrañas luces rojas y azules que los pilotos han susurrado durante décadas? Esos duendes y elfos que parecen responder a los rayos que vemos aquí abajo. Camino de los Líderes nos ha traído hasta aquí, a la frontera entre el aire y la tierra, entre lo conocido y lo misterioso. En nuestra próxima etapa, exploraremos las huellas físicas de estos gigantes eléctricos. Descubriremos las fulguritas, las esculturas de rayo, enterradas bajo las dunas de los desiertos, y viajaremos hacia arriba, hacia la ionosfera, para observar los fenómenos luminosos transitorios que conectan nuestras tormentas con el vacío del espacio exterior. Aprenderemos cómo la ciencia ha intentado capturar esta furia, desde las cometas de los pioneros hasta los modernos laboratorios que disparan cohetes hacia el corazón de las nubes para atraer al rayo y estudiar su anatomía. El viaje a través del plasma apenas ha comenzado, y la belleza de lo que queda por descubrir es tan vasta como el propio cielo nocturno. Por ahora, los invito a cerrar los ojos y visualizar ese canal de plasma, esa rama de energía que busca su ruta a través del aire que se resiste. Sientan el calor inimaginable, el crujido del aire al romperse y la vibración profunda del trueno que reverbera en el pecho. Estamos ante uno de los espectáculos más puros del universo, un recordatorio de que incluso en la oscuridad de una tormenta, la luz siempre encuentra su camino, rompiendo las leyes de la materia para restaurar el equilibrio de nuestro mundo. Así concluimos esta segunda parte de nuestra crónica sobre la física del rayo. Hemos visto cómo el líder escalonado prepara el terreno y cómo la Tierra responde con sus propias manos de luz. Hemos comprendido que el calor que se genera no es solo una consecuencia, sino el motor de una transformación química y física que sustenta la vida misma. El cielo se prepara ahora para revelar más secretos, pues el gran evento térmico tiene ramificaciones que van mucho más allá de un simple destello en la oscuridad. En nuestro siguiente encuentro, nos adentraremos en las cicatrices que el rayo deja en el mundo y en la extraña meteorología del espacio cercano, donde la electricidad danza con el magnetismo terrestre de formas que apenas estamos empezando a comprender. Hasta entonces, mantengan su curiosidad despierta y su asombro intacto ante la inmensidad de este mecanismo cósmico que llamamos hogar. El conocimiento es la luz que disipa el temor a la tormenta, convirtiendo el estruendo en una lección de física magistral
escrita con fuego en el lienzo del aire. Bienvenidos de nuevo a este santuario de conocimiento, donde el tiempo parece detenerse para permitirnos observar los hilos invisibles que tejen la realidad. Nos encontramos en el clímax de nuestra crónica eléctrica, justo en el instante en que el cielo y la tierra finalmente se estrechan la mano en un abrazo de fuego. En la entrega anterior, vimos cómo la tensión se acumulaba en las nubes, una danza silenciosa de cargas que buscaban desesperadamente un camino. Ahora, ese camino se ha consolidado. Lo que llamamos el trazo de retorno está a punto de comenzar, y con él se desatará una de las manifestaciones de energía más extremas que nuestro planeta puede albergar. Es un momento de una violencia exquisita, un paroxismo de la física que desafía nuestra comprensión cotidiana de lo que es posible en la atmósfera de un mundo tan sereno como el nuestro. Imaginen, si pueden, el canal de aire que se ha ionizado. Es apenas un hilo, no más ancho que un dedo humano, pero en su interior las reglas del mundo material han sido suspendidas. Cuando la conexión se completa, la corriente fluye no de arriba hacia abajo, como solemos creer, sino en una explosión ascendente de luz y calor que viaja a una fracción significativa de la velocidad de la luz. En este preciso milisegundo, la resistencia del aire se rinde ante la voluntad de los electrones. Lo que antes era un gas transparente y aislante, se convierte súbitamente en un conductor perfecto, un puente de materia exótica que permite que la energía acumulada en las alturas se vierta hacia el suelo con una furia que solo puede describirse como cósmica. Es el nacimiento del plasma, el estado más común del universo, pero el más raro de encontrar aquí, en la comodidad de nuestra superficie planetaria. Hablemos ahora de la temperatura, ese concepto que asociamos con el confort de un hogar o el calor del mediodía. En el corazón de este canal de luz, la física alcanza una cota estremecedora, 30.000 grados centígrados. Para poner esto en perspectiva, debemos mirar hacia arriba, hacia nuestro soberano estelar, la superficie del Sol, esa inmensa fragua nuclear que sostiene toda la vida en la Tierra. Arde a unos modestos 6.000 grados. El rayo que cruza nuestro cielo nocturno es, por tanto, 5 veces más caliente que la piel del Sol. Es una intensidad térmica tan extrema que la materia ordinaria no puede contenerla. En este reino de calor absoluto, las moléculas de oxígeno y nitrógeno que respiramos son literalmente desgarradas. Sus componentes básicos se separan en una sopa caótica de núcleos y electrones que se agitan con una energía frenética. Esta temperatura no es solo un dato estadístico, es el motor de una transformación alquímica. A 30.000 grados, el aire no solo se calienta, sino que se expande con una velocidad superior a la del sonido. Es esta expansión térmica, este estallido repentino de un gas que intenta escapar de su propio calor, lo que genera la onda de choque que nuestros oídos perciben como el trueno. Si el rayo es la luz de la física, el trueno es su voz, un grito de protesta del aire al ser desplazado con tal brutalidad. Es fascinante pensar que el estruendo que hace vibrar nuestras ventanas no es más que el eco de un calor tan intenso que el espacio mismo parece quejarse de su presencia. Cada retumbar es el testimonio sonoro de una temperatura que rivaliza con el nacimiento de las estrellas. Adentrémonos en la naturaleza de este plasma, este cuarto estado de la materia que compone el rayo.
En nuestro mundo cotidiano, estamos acostumbrados a los sólidos, los líquidos y los gases. Pero el plasma es diferente. Es un fluido de partículas cargadas, un ballet de iones que responden a los campos eléctricos y magnéticos con una agilidad asombrosa. En el interior del rayo, los átomos han perdido su identidad tranquila. Al ser despojados de sus electrones por el calor extremo, se convierten en una entidad colectiva, una corriente de energía pura que fluye con una eficiencia aterradora. Este plasma es tan denso en energía que emite luz en todas las longitudes de onda posibles, desde el azul profundo que hiere la retina hasta los rayos X y gamma que atraviesan la materia como si fuera humo. Es este estado de plasma el que otorga al rayo su color característico, ese blanco azulado que parece vibrar con una intensidad sobrenatural. El color es, en realidad, una firma espectroscópica, una huella dactilar de los gases que están siendo consumidos por el calor. El nitrógeno, que constituye la mayor parte de nuestra atmósfera, emite esa tonalidad violácea cuando se excita a tales niveles de energía. Estamos presenciando, literalmente, el aire volviéndose incandescente. Es una lección de química a escala monumental, donde el lienzo es el firmamento y el pincel es una descarga de millones de voltios. El plasma es el lenguaje en el que el universo escribe sus eventos más violentos. Y por un breve instante, ese lenguaje se habla aquí mismo, en el patio de nuestra casa planetaria. Pero el impacto de este calor no se limita a la luz y al sonido. Hay una dimensión química profunda en este evento que a menudo pasa desapercibida para el observador casual. El aire que nos rodea es rico en nitrógeno, un elemento esencial para la vida, pero en su estado gaseoso es inerte, casi imposible de asimilar por los seres vivos. Se necesita una energía colosal para romper los triples enlaces de las moléculas de nitrógeno. Y es aquí donde el rayo actúa como un jardinero cósmico. El calor de 30.000 grados rompe esos enlaces con facilidad, permitiendo que el nitrógeno se combine con el oxígeno para formar óxidos de nitrógeno. Estos compuestos, disueltos en las gotas de lluvia que acompañan a la tormenta, caen al suelo como un fertilizante natural de una pureza inigualable. Sin la violencia térmica del rayo, la vida en la Tierra tendría muchas más dificultades para prosperar. Es una paradoja hermosa. El mismo fenómeno que puede reducir un árbol a cenizas en un parpadeo es el encargado de nutrir las raíces de los bosques y las praderas. Cada destello que ilumina el horizonte es una promesa de crecimiento, una inyección de vitalidad química que ha estado alimentando al planeta durante miles de millones de años. El rayo no es solo un destructor, es un transformador, un eslabón crítico en el ciclo del nitrógeno que mantiene el equilibrio de nuestra biosfera. En la gran economía de la naturaleza, nada se desperdicia, y el calor extremo del rayo es el precio que la atmósfera paga para asegurar la fertilidad de la tierra que se encuentra bajo ella. Cuando el rayo finalmente toca tierra, su calor no se disipa instantáneamente. Si el impacto ocurre en un suelo rico en sílice, como la arena de una playa o un desierto, ocurre un fenómeno que parece sacado de un cuento de hadas científico. El calor de 30.000 grados funde la arena en un instante, transformando los granos individuales en tubos de vidrio ramificados que siguen el camino de la corriente bajo la superficie. Estos objetos se conocen como fulguritas o rayos fosilizados. Son las cicatrices tangibles que el cielo deja en la tierra.
esculturas de cristal creadas en una fracción de segundo por una temperatura que supera la capacidad de cualquier horno humano. Al sostener una fulgurita, uno sostiene el eco físico de un evento térmico solar que ocurrió en un rincón de nuestro mundo. Estas estructuras de vidrio nos cuentan la historia de la trayectoria del rayo, revelando cómo la electricidad busca la menor resistencia incluso a través de la tierra sólida. La fulgurita es un recordatorio de que la energía nunca desaparece, solo cambia de forma. Lo que comenzó como una diferencia de potencial en una nube cumulonimbus se convirtió en plasma caliente, luego en luz y sonido, y finalmente en un objeto sólido que puede perdurar durante eones. Es la memoria geológica de un instante de furia atmosférica. Observar estos restos nos permite apreciar la escala de la energía involucrada. No es solo un destello, es una fuerza capaz de reorganizar la estructura atómica de los minerales, convirtiendo el humilde cuarzo en una joya de la física aplicada. La física del rayo también nos revela secretos sobre el magnetismo. Debido a la inmensa corriente que fluye por el canal de plasma, se genera un campo magnético de una intensidad asombrosa. Este campo ejerce una presión sobre el propio plasma, un fenómeno conocido como el efecto de pinzamiento Z. El magnetismo intenta comprimir el canal de luz, luchando contra la presión térmica que intenta expandirlo. Es una lucha de titanes a escala microscópica, el calor empujando hacia afuera y el magnetismo apretando hacia adentro. Esta interacción es lo que mantiene el rayo como un hilo coherente y estrecho, en lugar de una nube difusa de luz. Es la misma física que los científicos intentan dominar hoy en día en los reactores de fusión nuclear, buscando replicar el poder de las estrellas aquí en la Tierra. Es fascinante considerar que cada vez que presenciamos una tormenta, estamos observando un experimento de física de altas energías que ocurre de forma natural. El rayo es, en esencia, un acelerador de partículas de escala planetaria. Se han detectado ráfagas de rayos gamma terrestres emanando de las tormentas, partículas de luz con tanta energía que normalmente solo se asocian con agujeros negros o supernovas en el espacio profundo. Esto significa que nuestra atmósfera no es solo un lugar de nubes y lluvia, sino un laboratorio cósmico, donde la materia es empujada a sus límites absolutos. El rayo nos conecta con los procesos más energéticos del universo, recordándonos que las leyes que rigen las galaxias lejanas son las mismas que operan sobre nuestras cabezas en una tarde de verano. La luz que emana de este proceso es tan intensa que puede ser vista desde el espacio. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional describen las tormentas eléctricas como un espectáculo de luces neuronales que recorren la piel del planeta. Desde esa perspectiva, el rayo pierde su cualidad amenazante y se convierte en una manifestación de la vitalidad de la Tierra. Es el latido eléctrico de Mintzotintorin, un mundo vivo, un sistema circulatorio de energía que redistribuye la carga entre la ionosfera y el suelo. Cada descarga es un ajuste fino en el delicado equilibrio del circuito eléctrico global. Una maquinaria invisible que ha estado funcionando sin interrupción desde que nuestro planeta desarrolló su primera atmósfera. Al contemplar este fenómeno, uno no puede evitar sentir una profunda humildad. Somos testigos de un proceso que es 5 veces más caliente que el Sol, una danza de plasma que fertiliza la Tierra
y un evento que genera rayos gamma dignos de un evento astronómico. Todo esto sucede en un abrir y cerrar de ojos, en el silencio que precede al trueno. La ciencia nos permite desglosar estos milisegundos y encontrar en ellos una complejidad que rivaliza con cualquier obra de arte. El rayo es la expresión máxima de la elegancia de la física. Una solución violenta, pero necesaria, para el problema del desequilibrio energético. Es la naturaleza, recordándonos que incluso en el caos de la tormenta hay un orden y un propósito que sostienen la arquitectura de nuestra existencia. En este viaje a través de la incandescencia, hemos aprendido que el rayo es mucho más que un simple peligro meteorológico. Es un motor de cambio químico, un escultor de vidrio y un laboratorio de plasma que desafía nuestras nociones de temperatura y energía. Hemos visto cómo el calor extremo, lejos de ser solo destructivo, es una pieza fundamental en el rompecabezas de la vida y la geología. La física que sostiene este destello es la misma que alimenta a las estrellas, unificando lo pequeño con lo inmenso en un solo evento luminoso. El aire, ese gas invisible que solemos ignorar, se convierte bajo la influencia del rayo en el escenario de un drama cósmico, donde la materia alcanza estados que apenas estamos empezando a comprender en toda su profundidad. Time igual a 3 segundos barra mayor que. Pero nuestro viaje aún no ha concluido. Si bien hemos explorado el corazón ardiente del rayo y sus consecuencias inmediatas en la química y el suelo, todavía queda un reino por descubrir. Hay fenómenos que ocurren por encima de las nubes, en las fronteras mismas del espacio, donde la electricidad del rayo se transforma en formas aún más extrañas y etéreas. Esferas de luz, medusas rojas gigantes y chorros azules que se disparan hacia las estrellas. En nuestra próxima y última etapa, elevaremos nuestra mirada más allá de lo visible para explorar la extraña meteorología del espacio cercano y la conexión final entre este fuego terrestre y el vasto cosmos que nos rodea. El rayo tiene todavía historias que contar, historias escritas en los límites de nuestra atmósfera, donde la ciencia se encuentra con el asombro más absoluto. Nos despedimos por ahora, dejando que el eco del trueno se desvanezca en la distancia y que el calor de los 30.000 grados se convierta en una lección grabada en nuestra curiosidad. Hemos comprendido que la luz que vemos es solo la superficie de un evento de una profundidad asombrosa. El conocimiento es, en efecto, el pararrayos de la mente. Nos protege del miedo a lo desconocido y nos permite apreciar la majestuosidad de la tormenta con ojos nuevos. La próxima vez que el cielo se ilumine, no verán solo un rayo, sino un puente de plasma, una fragua de nitrógeno y un susurro del sol que ha bajado a visitarnos por un instante. Mantengan esa chispa de asombro encendida, pues es ella la que nos guía a través de la oscuridad hacia una comprensión más clara de nuestro hogar en el universo. En nuestro siguiente encuentro, cerraremos este círculo de conocimiento, explorando los misterios de los espectros rojos y los chorros azules, y reflexionaremos sobre el lugar que ocupa este asombroso mecanismo eléctrico en el gran tapiz de la existencia. La naturaleza nunca deja de sorprendernos, y el rayo es, quizás, su firma más audaz. Hasta entonces, permitan que la inmensidad de lo aprendido hoy repose en sus pensamientos, como la calma que sigue a la tormenta, preparándolos para la revelación final que aguarda en las fronteras del espacio. El cosmos nos llama, y su voz, a veces, se escucha en el estruendo de un rayo.
Tras la violencia cegadora del rayo, el aire, que hace apenas un microsegundo albergaba una temperatura 5 veces superior a la superficie del Sol, comienza a exhalar su calor de manera traumática. El canal de plasma, ese hilo de luz blanca y azulada que rasgó el velo de la atmósfera, se colapsa. Al enfriarse con una rapidez asombrosa, la presión interna disminuye y el aire circundante, que había sido empujado violentamente hacia afuera, creando un vacío casi perfecto, se precipita de regreso hacia el centro del canal. Este choque brutal de moléculas de aire, este desplome de la arquitectura gaseosa de nuestro cielo, genera la onda de choque que conocemos como trueno. Es, en esencia, el grito de la atmósfera recuperando su equilibrio tras haber sido herida por la electricidad pura. Si nos encontramos cerca del impacto, el sonido no es un retumbo, sino un chasquido seco y aterrador, similar al de un látigo gigante golpeando una lámina de metal. Pero a medida que nos alejamos, la física del sonido comienza a transformar este estallido. Las ondas de choque se dispersan, chocan contra las colinas, se refractan en las capas de aire de diferentes densidades y se entrelazan entre sí. Lo que era un golpe seco se convierte en ese rugido profundo y ondulante que parece viajar por todo el horizonte. Es una sinfonía de ecos, donde las partes más altas del rayo, que están más lejos de nuestros oídos, tardan más en enviarnos su mensaje sonoro que las partes bajas, creando esa duración prolongada que nos permite sentir la escala vertical de la tormenta en el pecho. Pero mientras nosotros, aquí abajo, nos maravillamos con el estruendo y el olor a ozono que impregna la tierra mojada, sobre nuestras cabezas ocurre algo aún más extraordinario y durante siglos completamente invisible para el ojo humano. En las fronteras más altas de nuestra atmósfera, donde el aire se vuelve tan tenue que casi se confunde con el vacío del espacio, la tormenta lanza susurros de luz hacia las estrellas. Son los espectros rojos o sprites, criaturas eléctricas de una belleza fantasmal que danzan en la mesosfera, a 80 kilómetros de altura. No son rayos comunes, son medusas de luz carmesí, con tentáculos que se extienden hacia abajo y cabezas que se desvanecen en la negrura cósmica, existiendo apenas unos milisegundos, como un parpadeo de la conciencia del planeta. Estos espectros rojos son el resultado de un desequilibrio de carga tan inmenso que el rayo que vimos en la Tierra no fue suficiente para calmarlo. Cuando un rayo positivo de gran intensidad golpea el suelo, deja una acumulación de carga negativa en la parte superior de la nube que busca desesperadamente una conexión hacia arriba. La descarga resultante excita las moléculas de nitrógeno en la alta atmósfera, haciéndolas brillar con ese rojo rubí tan característico. Es un recordatorio de que la tormenta no es solo un evento local, sino un puente que conecta la superficie de nuestro mundo con los confines del espacio exterior. Una transferencia de energía que fluye a través de las capas invisibles que nos protegen del vacío. Junto a estos espectros emergen los chorros azules, o blue jets. A diferencia de sus primos rojos, estos brotan desde la parte superior de las nubes cumulonimbos como fuentes de luz de zafiro, disparándose hacia arriba a velocidades de 100 kilómetros por segundo. Son más brillantes, más densos y parecen desafiar la gravedad, ascendiendo en un cono de luz azulada que se disipa antes de alcanzar la ionosfera. El color azul
es el testimonio de la alta presión del nitrógeno en esas altitudes medias. Una firma cromática que nos habla de la química íntima de nuestro aire. Observar uno de estos chorros desde la ventana de una estación espacial es contemplar la respiración eléctrica de la Tierra, un intercambio vital y silencioso que mantiene el equilibrio de nuestro hogar. Más arriba aún, en el límite mismo donde comienza el espacio, aparecen los ELVES, acrónimo de emisiones de emisión de luz y perturbaciones de muy baja frecuencia. Estos no son filamentos, sino anillos de luz en expansión, como las ondas que genera una piedra al caer en un estanque, pero con un diámetro de cientos de kilómetros. Se expanden a la velocidad de la luz, un resplandor tenue y efímero causado por el pulso electromagnético del rayo original que golpea la base de la ionosfera. En este reino de sombras y electrones, la física se vuelve casi poética. La energía de una tormenta en las llanuras de África puede enviar un pulso que ilumina el borde del espacio sobre el océano, unificando el planeta en una red invisible de luz y magnetismo. Time igual a 3 segundos barra. Todo este sistema constituye lo que los científicos llaman el circuito eléctrico global. Imaginen, si pueden, que la Tierra es una batería gigantesca. La superficie del suelo tiene una carga negativa, mientras que la ionosfera es positivamente activa. Sin las tormentas, esta batería se agotaría en poco tiempo. Son los rayos, con sus miles de descargas diarias alrededor del globo, los que actúan como generadores, bombeando electrones de regreso a la Tierra y manteniendo el flujo constante de corriente que circula por todo el sistema. Cada vez que ven un rayo, están presenciando el mantenimiento de la vida eléctrica del planeta. Un ciclo de carga y descarga que ha persistido durante miles de millones de años, mucho antes de que el primer ancestro humano caminara sobre la hierba. Este ciclo no solo transporta energía, sino que también es un alquimista magistral. El aire que respiramos está compuesto en un 78% de nitrógeno, pero es un nitrógeno inerte, cuyas moléculas están unidas con tanta fuerza que las plantas y los animales no pueden usarlas directamente. Aquí es donde el rayo cumple su función más sagrada. El calor extremo del canal de plasma rompe esos enlaces moleculares tan resistentes. Los átomos de nitrógeno, ahora libres, se combinan con el oxígeno para formar óxidos de nitrógeno. La lluvia de la tormenta disuelve estos compuestos y los lleva al suelo en forma de nitratos, un fertilizante natural de una potencia inigualable. El rayo, en su furia destructiva, está en realidad alimentando la base misma de la cadena alimenticia terrestre. La vida tal como la conocemos podría deberle su existencia misma a estas chispas cósmicas. En los albores de nuestro mundo, cuando la atmósfera era una sopa de gases primordiales, los rayos proporcionaron la energía necesaria para sintetizar las primeras moléculas orgánicas complejas. Aquellos destellos en la oscuridad de una Tierra joven fueron, quizás, los parteros de la biología. Por eso, al observar una tormenta, no solo vemos un fenómeno meteorológico, vemos el eco del mecanismo que encendió la llama de la vida. Es un pensamiento humillante. Que nuestra propia existencia sea el resultado de la misma violencia eléctrica que hoy nos hace buscar refugio bajo un techo. Una danza de electrones que transformó la roca inerte en un jardín vibrante. Pero nuestra curiosidad no se detiene en las fronteras de nuestro mundo.
Al mirar hacia los otros gigantes de nuestro sistema solar, descubrimos que el rayo es un lenguaje universal. En Júpiter, el rey de los planetas, las tormentas son de una escala que desafía la imaginación. Allí, los rayos no se forman en nubes de agua líquida, sino en nubes de una mezcla exótica de amoníaco y agua. Estos rayos jovianos son cientos de veces más potentes que los terrestres, iluminando abismos de gas de miles de kilómetros de profundidad. En Saturno se han observado tormentas que duran meses, rodeando el planeta entero, con una corona de relámpagos constantes. Una tempestad eterna que resuena en las ondas de radio a través del vacío interplanetario. Incluso en los mundos helados y distantes, la física del rayo persiste. Es una constante del cosmos. Donde hay movimiento, donde hay fricción y donde hay una atmósfera que pueda acumular tensión, la naturaleza encontrará una manera de liberar esa presión mediante una chispa. Es el método del universo para corregir sus propios excesos. Al estudiar el rayo aquí en la Tierra, estamos aprendiendo las leyes que gobiernan las atmósferas de mundos que nunca pisaremos, descifrando el código de barras de la energía que fluye por toda la galaxia. La ciencia nos permite convertir el miedo ancestral al trueno en una comprensión profunda de la unidad de todas las cosas, desde la molécula de nitrógeno en nuestra sangre hasta las nubes de gas en el corazón de Júpiter. A medida que la tormenta se aleja y el eco del último trueno se pierde en la distancia, una calma profunda desciende sobre el paisaje. El aire se siente más limpio, más ligero, purificado por el fuego eléctrico. El suelo, ahora enriquecido, comienza su silencioso proceso de crecimiento. Nosotros, los observadores, nos quedamos en el silencio que sigue, con la mente expandida por el conocimiento de lo que acabamos de presenciar. Ya no vemos simplemente un destello de luz. Vemos un proceso termodinámico, una reacción química vital, un vínculo con el espacio exterior y una pieza fundamental de la maquinaria de la vida. Esta es la verdadera magia de la ciencia. No elimina el asombro, sino que lo profundiza, dándole un significado que trasciende nuestra propia escala. Hemos viajado desde el corazón de un átomo, donde el desequilibrio comienza con el roce de un cristal de hielo, hasta las alturas de la mesosfera, donde los espectros rojos saludan a las estrellas. Hemos sentido el calor más intenso que el del Sol, y hemos escuchado el colapso del aire convertido en música de percusión atmosférica. En este viaje hemos descubierto que el rayo es mucho más que una advertencia de la naturaleza. Es una firma de vitalidad. Un planeta que produce rayos es un planeta vivo, un mundo con una atmósfera dinámica, con ciclos químicos activos y con una energía que se niega a permanecer estancada. El rayo es, en última instancia, el pulso de la Tierra, un latido de luz que marca el ritmo de nuestra existencia. Al cerrar este capítulo de nuestro viaje, nos damos cuenta de que el conocimiento es como el rayo mismo, una luz que atraviesa la oscuridad de nuestra ignorancia, revelando por un instante la compleja y hermosa estructura de la realidad. A veces, la verdad científica puede parecer abrumadora, incluso fría, pero cuando se observa a través del lente del asombro, se convierte en una fuente de consuelo. Saber cómo funciona el mundo no le quita su misterio. Al contrario, lo hace más precioso. Nos permite caminar por la Tierra no como extraños temerosos de los elementos, sino como participantes conscientes en una danza cósmica que ha durado eones y que continuará mucho después
de que hayamos partido. La inmensidad del universo se refleja en cada pequeño detalle de nuestra vida cotidiana, y el rayo es quizás el recordatorio más dramático de esa conexión. Somos hijos de las estrellas, pero también somos ciudadanos de una atmósfera que respira y late con electricidad. Cada vez que el cielo se oscurezca y las nubes comiencen su procesión solemne, recuerden que están a punto de presenciar un acto de creación y equilibrio. No cierren los ojos ante la luz, sino miren con la curiosidad de quien sabe que está viendo el motor del mundo en funcionamiento. La sed de conocimiento es la brújula que nos guía a través de la tormenta, llevándonos siempre hacia una comprensión más clara de quiénes somos y de nuestro lugar en este asombroso tapiz de la existencia. Reflexionen sobre esto mientras el silencio regresa y las estrellas vuelven a asomarse entre los jirones de las nubes. La naturaleza es infinita en su ingenio y generosa en sus lecciones. Hemos aprendido que incluso en la violencia hay propósito y que en la oscuridad más profunda siempre hay una chispa esperando a nacer. Que este viaje por la física del rayo les haya brindado no solo datos, sino una nueva forma de ver el mundo, una que encuentre belleza en el caos y orden en el estruendo. El cosmos nos habla en muchos idiomas, y hoy hemos aprendido a escuchar uno de los más poderosos. Es hora de descansar, de permitir que la mente procese la magnitud de lo aprendido. El viaje del conocimiento nunca termina realmente. Solo hace pausas para que podamos contemplar el horizonte alcanzado. Que la calma de la noche envuelva sus pensamientos, dejando que la curiosidad siga ardiendo suavemente, como una brasa que espera el viento del mañana para volver a encenderse. Somos seres pequeños en un universo vasto, pero nuestra capacidad de asombro nos hace tan grandes como las galaxias que observamos. Descansen ahora con la certeza de que el mundo sigue su curso, regulado por leyes sutiles y fuerzas magníficas que trabajan incansablemente para sostener este milagro llamado vida. Mañana el sol saldrá de nuevo. Su luz será la misma que alimentó el rayo, y ustedes verán el cielo con ojos diferentes. Porque una vez que se entiende la física detrás del asombro, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Se vuelve más rico, más profundo e infinitamente más fascinante. Gracias por acompañarme en esta exploración de la luz y el sonido, de la tierra y el espacio. La maravilla de la existencia es el regalo más grande que poseemos, y la búsqueda de la verdad es el tributo más noble que podemos ofrecerle. Buenas noches, y que la inmensidad de lo aprendido te acompañe.